Bienvenidos a todos, una noche más acá en Cambiemos el Relato en Ser Uno. Primero que nada, y ustedes los ven ahí, saludarlo a Enrique, el doctor Enrique Viana. Buenas noches, Enrique, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Bien, contarles un poquito, la mayoría de la gente que sigue el canal ya sabe de qué va más o menos este canal y cómo estamos llevando adelante este presente. En realidad lo importante acá es saber que hay un colectivo en el cual pertenezco, que es Educarse y Tapabocas, y que a fines de noviembre, eh, a mediados de septiembre se reunió, luego de que se obligó a los estudiantes a respetar o acatar los protocolos de educación de ANEP para esta emergencia sanitaria, veíamos con preocupación que se estaban violando quizás los derechos de libertad y algún que otro derecho de nuestros hijos, principalmente el poder elegir el tratamiento médico o elegir de qué manera nosotros abordar la salud. En ese momento se resolvió presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue a fines de noviembre, y esta semana tuvimos una respuesta, esa denuncia presentada ante la ANEP, en donde la ANEP nos nos respondió un oficio a la institución, y bueno, por eso fue que contacté a Enrique, porque tanto el colectivo está hecho por muchos padres, también docentes, y que quizás no somos versados en temas legales, y me parecía importante que la visión de un profesional, de un abogado como tú, fuera importante, y principalmente para aquellos padres que no están empapados en lo que está pasando día a día en estas distintas tipos. También presentamos un recurso administrativo y otras cosas más. Enrique, antes de arrancar y empezar por ese lado, me gustaría que enmarcáramos el tema de cómo ves tú, como profesional de derecho, el tema de los protocolos aplicados en este momento en lo que es la enseñanza, en la educación. Bien, correcto. Nosotros se nos enseñaba en la escuela, y yo recuerdo perfectamente, y sobre todo en el liceo, aquellos pequeños rudimentos, herramientas jurídicas para que, como alumnos, empezáramos a entender cuáles eran nuestros derechos. Una de las cosas que se nos enseñaba era la llamada famosa pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, un jurista alemán, que graficaba con una pirámide cuáles eran las normas que obligaban a todos los habitantes de la República, empezando por la norma más importante, la superior, que es una ley, pero que es una ley superior, una ley suprema, que es la Constitución de la República, con un conjunto de disposiciones muy importantes. Por debajo de esa cúspide normativa, las leyes que deben responder a lo que dice la Constitución. Por debajo de las leyes, los actos administrativos y los reglamentos que emite por lo general el Poder Ejecutivo, pero que también pueden emitirlos otros organismos de la Administración, por ejemplo, la Administración de Educación Nacional de Educación Pública, ANEP, el CODICEN, que es su directorio, para poner el ejemplo que vamos a continuar luego hablando. Y luego, por debajo de eso, bueno, resoluciones administrativas y otro tipo de cosas. En esa pirámide, pobre Kelsen, jamás se le ocurrió hablar de los protocolos, porque esto de los protocolos es una moda muy reciente para obligarnos a cosas que no nos obligan. Es decir, los protocolos son un conjunto de recomendaciones, son un conjunto de exhortaciones, son un conjunto de pareceres de la administración de qué es lo que mejor debería hacerse. Pero no son normas, obviamente no son normas legales, no son normas administrativas, no obligan. En tanto, además, tenemos que tener en cuenta que la única norma que puede obligar a limitar nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a, si queremos ir con el pelo rapado, ir con el pelo rapado, o si lo queremos tener hasta la cintura, en principio es la ley. Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante, yo tenía el pelo por debajo de la camisa, y alguna vez no me dejaron entrar a un liceo porque tenía el pelo por debajo de la camisa en época de la dictadura.
Ahora, los protocolos no obligan, entonces, en tanto, y no pueden obligar a cercenar mis derechos, y menos pueden obligar a cercenar mis derechos cuando yo lo que aspiro, o cuando, mejor dicho, los niños o los estudiantes, lo que aspiran es respirar libremente. Ningún protocolo, ninguna ley, nada podría cercenar mi derecho a respirar libremente. En los hechos, ¿qué es lo que ha ocurrido? En determinado momento se sacó hace poco tiempo una ley que habló de las aglomeraciones, incluso no se animó a definir qué es aglomeración, porque no sabemos si aglomeración es 3 personas juntas, 10 personas juntas, 50 personas juntas o 100 personas juntas. Y entonces dijo que cuando haya aglomeraciones en la vía pública debe respetarse la distancia y debe usar. Obviamente que la concurrencia a clases de niños no puede suponer una aglomeración en la vía pública o en un ámbito público, sino que es simplemente una recomendación, una exhortación a eso. Por eso imaginé, siempre quise creer, que no iba a existir una disposición concreta que obligara a usar tapabocas, una disposición administrativa que obligara a usar tapabocas, porque esa disposición es ilegal, es ilícita, es inconstitucional. Entonces, ese fue mi pensamiento. Cuando tú me mandas este documento, muy interesante, muy valioso, de 9 de febrero del 2011, que es una respuesta al señor presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, doctor Wilder Tyler, en función de una solicitud, unas preguntas que el instituto hizo a partir de la denuncia que ustedes anteriormente habían realizado. Allí se dice exactamente lo que yo venía diciendo. Te hago una pregunta que vos ahora pusiste acá, que es la palabra obligatorio, porque si bien vos decís no se puede, nos damos cuenta de que en el protocolo, los que lo leímos, dice muchas veces será obligatorio en caso de, o es obligatorio, tal tipo de cosas. ¿Cómo puede eso convivir con lo que vos me estás comentando ahora? No, bueno, pero que alguien diga que algo es obligatorio, no quiere decir que algo sea obligatorio. Empecemos por aclarar esta situación. Si hay alguien que está diciendo que el uso de tapabocas en los centros estudiantiles es obligatorio, se está equivocando. Primero se está equivocando. No lo es. Para haberlo sido, tendría que haber un decreto, una resolución de ANEP o del Consejo de Primaria o del Consejo de Secundaria o de UTU o de donde fuere. No existe esa resolución. En tanto no existe esa resolución, no hay obligatoriedad. Cuando un maestro, cuando un director de escuela, cuando un director de un liceo, un profesor de liceo, pretenda obligar a un estudiante a ponerse tapabocas, y en el caso, por ejemplo, de que ese estudiante no quiera utilizarlo, lo mande para afuera, lo expulse, lo mande patitas para la calle, ese profesor, director, funcionario público en definitiva, o bueno, si es en la administración privada, profesor particular, corre el riesgo de estar incurriendo en un delito que se llama el delito de violencia privada, que es el delito previsto en el artículo 288 del Código Penal, que, entre otras cosas, dice, un delito muy interesante, muy cortito, dice: el que usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer algo, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Bien, entonces, frente a esta situación, está claro que nosotros tenemos una norma que claramente defiende la libertad individual y que no puede existir un protocolo que camine por arriba de una norma legal que defiende nuestra libertad. Por ende, no existe la norma que obligue, los protocolos no obligan y la ley exige la libertad. La ley reconoce la libertad. Solo mediante otra ley se puede decir, en este caso, tú no eres libre y no puedes hacer tal cosa. Mientras esa otra ley no exista, existe absoluta libertad. Pero esto, como te decía, fue reconocido en este documento, en esta respuesta de ANEP,
Porque primero se dice que bueno, que hay protocolos que se firmaron bipartitamente con los gremios, patatín, patatán, en fin, todo. Aclarate que averiguando, informando con gente de la Secretaría de ADEMU, nos contestan que no, el único protocolo que fue negociado bipartitamente fue el de los funcionarios y docentes. Bien. Yo creo que se invoca un poco los gremios para escudarse, ¿no? De que parece que las cosas cuando se hacen con los gremios son más fuertes que cuando se hacen sin los gremios, pero tampoco eso obliga. Pero en determinado momento, luego de hacer toda esa introducción, se dice, en los referidos protocolos no existe referencia alguna a sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento al uso de tapabocas o sanciones frente a la inobservancia de cualquiera de las disposiciones vigentes para estudiantes, así como tampoco se ha impedido a ningún centro educativo el ingreso de los mismos, ni hablar de encierro o aislamiento físico, situación que claramente constituiría una violación de derechos y esta administración estaría obligada a denunciar. Es el párrafo que estamos ¿Traducido? Sí. Traducido, lo que yo había dicho antes. Libertad. Libertad, ¿qué significa? A nadie se le puede obligar a usar tapabocas. Sin embargo, yo me he enterado que en algunos centros de enseñanza públicos, alguna directora ha poco menos que expulsado al alumno porque no quiere usar el tapabocas. Nosotros cuando presentamos la denuncia, la presentamos acompañada por testimonio firmada por padres y madres. Correcto. Que testimoniaban este tipo de situaciones, ¿no? Y tenemos Correcto. más de este año. A mí me contaron una situación todavía que me llamó más la atención, de una profesora, aparentemente a nivel escolar, una profesora de educación física que pretendía que poco menos que los mata haciendo gimnasia a los chiquilines, pero que exigía que esa gimnasia la hicieran con tapabocas. Yo digo, hay situaciones que ni siquiera debemos invocar el derecho, debemos asumir el sentido común. Resulta que los jugadores de fútbol profesional juegan sin tapabocas. Y a nadie se le ocurre exigirle a un jugador de fútbol que juegue con tapabocas puesto, o a un basquetbolista, para el que no le gusta el fútbol, algún basquetbolista que juegue con el tapabocas puesto. O los jockeys en el hipódromo de Maroña, por si hay algún burrero, corren el caballo con tapabocas. Por favor, y una profesora de educación física a los niños con corta edad les exige la colocación de tapabocas. Pero yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que apelar es al sentido común. Creo que esta comunicación de ANEP trata de colocarse en el sentido común. En realidad nunca debieron existir los protocolos. Jamás debieron existir. Para no confundir a la gente. Para no decirle a la gente, te estoy obligando cuando en realidad no te estoy obligando. Te estoy obligando cuando en realidad no te estoy obligando y no te puedo obligar. Entonces, por eso, insisto, este documento es muy valioso, lo felicito, porque estos son los documentos que vale la pena el esfuerzo que ustedes han tenido, la dedicación, el tesón, porque este documento lo que nos está diciendo, no hay obligatoriedad de tapabocas, hay libertad, como obviamente siempre se debió haber dicho y no se quiso decir, por diversos intereses que quizás no convenga ahondar aquí. Pero a lo que me refiero es lo siguiente, este documento es muy valioso y está diciendo que en la administración pública y por lo tanto también en las escuelas privadas y en los liceos privados no se puede exigir el uso de tapabocas a los estudiantes. Si el estudiante lo quiere usar, bienvenido que lo use. Si la institución de la educación X, pública o privada, el maestro, el director de escuela, quiere hacer una locución a los alumnos y decirle las conveniencias de usar tapabocas, perfecto, lo puede hacer. Pero si el alumno no lo quiere usar, pese a esa alocución, pese a ese discurso que se le quiera decir, bueno, nadie puede cercenar los derechos de ese estudiante a seguir estudiando. Tengamos mucho cuidado, porque si vamos por el otro camino, vamos por el camino del delito. Hay un delito, que es el delito de violencia privada, pero además vamos por el camino de la peor de las discriminaciones. Vamos a discriminar y vamos a distinguir ciudadanos, habitantes de la República, categoría A o categoría B, en función de que usen tapabocas o que no usen tapabocas, en función de que se vacunen. No.
No, momentito. El señor presidente de la República dijo algo muy valioso con respecto a la vacunación. Dijo que no era obligatorio. Tengamos mucho cuidado, entonces, con establecer obligaciones sin respaldo normativo. Los protocolos no son normas jurídicas, no obligan. Enrique, una consulta. Tengo varias que me han llegado de distintas familias. Una es, no le impiden el ingreso, no le exigen pero por ejemplo lo sientan aparte en la clase del niño. ¿Eso podría ser o por ejemplo puede entrar como una medida disciplinaria que también el documento dice que no se puede aplicar? No, eso es una medida de lo que veníamos hablando. Eso es una medida de discriminación. O discriminación, ahí va. O sea, sí, absoluta. Absoluta. Es lo mismo que si lo separaran por el color de piel. Correcto. Y otra pregunta, porque nombraste ahí que el docente podría esgrimir algún argumento a favor de los protocolos. ¿Esto no estaría también violando la laicidad, por ejemplo? ¿Alguien podría decirlo? Sí, podría decirse. Debería tener las partes. Debería poner las partes, quizás. Sí, podría decirse que sí, pero pongámosle que el docente sí tiene una relación de dependencia y que debe cumplir, sí, con la recomendación, de transmitir la recomendación y la exhortación. Bueno, perfecto. Yo eso no lo veo mal. Pero hay un paso muy importante entre la exhortación y la recomendación y la obligatoriedad. No. Para la obligatoriedad se necesita por lo menos una norma legal. Acá ni siquiera hay una norma administrativa. Los protocolos no tienen ningún valor. Los protocolos son recomendaciones. El que recomienda no obliga. El que exhorta no obliga. Ok. Y en relación a futuras, primero, obviamente también lo que ya pasó, este documento tiene validez también para hacer algún reclamo en cosas pasadas, que hayan pasado algunas de estas situaciones que vos y yo sabemos que pasaron y que no deberían haber pasado. Pero en el caso de ahora en adelante, ¿qué pasa si una familia va, presenta este documento y se hace caso omiso? ¿Cómo debería responder esa familia? Mire, lo primero que tiene que hacer esa familia es dirigirse a la dirección del centro de estudios respectivo, si esa obligación no se la impone la dirección, y pedir explicaciones. Llevando este documento, si quieren, pedir explicaciones y pedir que se hagan las consultas a la superioridad, al consejo respectivo de educación, o en su caso hasta el propio CODICEN. En segundo lugar, si la conducta violatoria de la libertad del estudiante de no usar tapabocas continúa, bueno, tendrá que hacer una denuncia en una seccional policial. En una seccional policial. Ok. Porque en consulta que yo le hice a la gente de derechos humanos hablaba de un camino de ir a la inspección también y después ir al Departamento de Derechos Humanos de la misma ANEP y yo lo que no estaban seguros, por lo menos la persona que me contestó si podía también hacer la denuncia en una comisaría. Entonces vos me confirmás que sí. Sí, está en todo su derecho de hacer la denuncia. Puede hacer todo ese otro camino también, puede hacer uno, puede hacer los dos al mismo tiempo. Bien. Pero tiene que dejar una constancia en algún lugar, y la comisaría, cuando uno tiene que dejar la constancia de algo que presume que puede ser un delito, no tiene por qué afirmarlo, no sabe. El ciudadano común, yo mismo, cuando voy a hacer una denuncia, no tengo que hacer calificación ni decir que se está cometiendo un delito, todo lo contrario. Lo que vengo a decir es, vengo a exponer unos hechos que podrían eventualmente ser un delito. Y eso, el lugar más directo, más práctico que tiene cualquier ciudadano es ir a una comisaría. Después que va a la comisaría, tiene que retirarse de la comisaría con una constancia de esa denuncia y bueno, si quiere insistir para que intervenga una fiscalía y todo eso, lamentablemente en los tiempos actuales va a tener que llamar a un abogado. Eso es, efectivamente va a tener que, para poder seguir el asunto y ver qué repercusión puede tener o qué reacción puede tener de parte de una fiscalía, en primer lugar. Y te hago una pregunta que también fue algo que manejamos nosotros, pero no teníamos esta información.
Y es el tema del recurso de amparo. ¿Cómo entra esto acá? Porque mucha gente lo pregunta y sé que es algo bastante engorroso, pero a la luz de que ahora la misma administración expresa esto, si tiene validez quizás. Sí, por supuesto. Yo creo que se puede dar esa posibilidad con este documento con mucho más fuerza. Se puede iniciar algún tipo de acción de amparo. Tiene una tramitación, sí, no es complicada, pero tiene una tramitación. Exige comparecer en un juzgado, poner, digamos, todos los elementos en un juzgado, y quizás haya que hacerlo, en algún caso haya que hacerlo. Yo no lo descarto. El propio Instituto de Derechos Humanos tiene la posibilidad de hacerlo también, si quisiera. ¿Y si se lo Pero bueno, exigimos? ¿Y si lo pedimos nosotros, por ejemplo? sí, puede ser. Debería Puede hacerlo. ser. Sí. Ellos tienen capacidad para hacer un reclamo incluso más genérico, porque pueden reclamarle a ANEP que cumpla con esto que les dijo, ¿no? Con este documento. Sí, podría ser. Porque una de las cosas que yo sabía del amparo era que si no había agotado todos los recursos con el organismo, no podíamos, o sea, sería muy difícil Sí. que te aceptaran. Esta respuesta no entraría como una respuesta de institución, ya tuvimos una respuesta. Sí, esta respuesta es una respuesta dada por un organismo público a otro organismo público. Es una respuesta dada por el CODICEN de ANEP, firmada por la secretaria general del CODICEN, que es la señora doctora Virginia Cáceres Batalla, secretaria general ANEP CODICEN. Es una respuesta dada al Instituto de Derechos Humanos. Es un documento público, es un documento que ustedes han obtenido, y es un documento que se puede exhibir para indicar, mire, según este documento, a nadie se puede sancionar. Si a nadie se puede sancionar, quiere decir que no hay obligación. Entonces, hacerlo valer. Obviamente que lo que a mí me parece es que a quien hay que hacérselo valer es al Consejo de CODICEN de la ANEP, ¿no? al Consejo Directivo Central. Es a él, porque es él el que ha aclarado la situación. En realidad lo que ha dicho es lo que es la verdad, lo que no podía dejar de decir. Libertad. A ningún estudiante se le puede obligar a que respire mal para ir a clase. Y en relación a esto, porque ahí en el documento habla de que la violación, o sea, la imposición de cualquiera de estas medidas estaría violando los derechos. ¿No también está sentando un precedente para el resto de los protocolos? De decir, por ejemplo, los funcionarios de la salud, los funcionarios de la educación, poder presentar la misma queja, la misma denuncia, porque los derechos son iguales para todos, ¿no? No hay derechos para estudiantes y derechos para... Correcto. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Puede sentar un precedente y puede ser invocado respecto de profesores o respecto de otro personal de los centros educativos, sin lugar a dudas. Yo creo que además este tipo de respuestas que se dan medio entre dientes o medio a regañadientes, ¿no? Medio de costado, medio disfrazada, medio que no se vaya a enterar nadie. Está medio entreverada también la forma de escribirlo. Sí. Claro, pero la forma de escribirlo llega a la conclusión lógica y verdadera. No hay mecanismos por los cuales se pueda obligar mediante protocolos. Acá lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, acá si hubiera querido establecerse obligaciones de este tipo, de este corte, que cercenan las libertades, había dos caminos. O por ley, algo tenuemente hicieron con esta ley que se ha ido prorrogando, que en realidad no es una ley, no es una ley desde el punto de vista sustantivo, porque las leyes son permanentes, hasta que viene otra y las deroga, no que son leyes transitorias. Eso de las leyes transitorias desvirtúa el concepto natural de lo que es una ley, pero es un tema técnico, no vamos a entrar en profundidad de ahí. Pero a lo que voy, ¿cuál era el camino previsto en la Constitución cuando se quieren limitar o cercenar derechos en función de una conmoción interna? Las medidas prontas de seguridad.
Las medidas prontas de seguridad son un acto administrativo, son un acto de gobierno que necesita una suerte de control legislativo, ¿sí? Y que el legislador las puede levantar, sí, pero es un acto administrativo. Eso no se quiso hacer. Entonces, se rodeó con todo volvemos al lo demás. origen. Claro. Para no tomar esa medida. Claro, pero el tema es el siguiente. Esas son las formas con que se pueden cercenar los derechos de las personas, por una ley o por medidas prontas de seguridad. Ninguna de las dos cosas se ha hecho en estos casos. Por lo tanto, lo que rige es el principio de libertad. Además, el principio de libertad acá está emparentado fuertemente con otros dos principios. El de la igualdad ante la ley, no puede haber ciudadanos categoría A, categoría B. Y el otro principio es el principio al derecho a la vida, al derecho a la salud. ¿Qué pasaría? Y yo creo que esto de repente hasta es más eficaz de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué pasaría si un niño con asma, por usar tapabocas, se muere dentro de una escuela? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿No? En realidad, con esta respuesta, quien se lava mal las manos es el Consejo, porque dice que no es... Claro. Por eso el Consejo sabe de esos riesgos y viene a decir, no es obligatorio. Por más que hay protocolos, no es obligatorio. Porque se está curando en salud. El Codicen se está curando en salud porque sabe que puede ocurrir uno de esos hechos. Y entonces, ¿cómo es la cosa? No, por eso hay que insistir con el tema de la libertad. La libertad está vinculada a la igualdad. Todos somos iguales. A mí no me podés sentar en un rincón en el salón de clase porque no uso boca. Pero además está vinculado a la salud. Y la salud está vinculada a la vida. Quizás el derecho más importante, antes incluso que el de la libertad. Pero fíjense ustedes cómo todos los derechos se concatenan, todos tienen que ver con todos, y en definitiva, cercenar mi libertad puede significar dañar mi salud. Enrique, un par de preguntas más para ya ir cerrando, pero bien, me parece que son dudas que también se escuchan y que yo me hago también, y te traslado a tu área. ¿Por qué no hay más abogados, como no hay más médicos, obviamente, pero en tu caso es un abogado, más abogados que no salen a decir este tipo de cosas? Bueno, yo creo que hay principalmente mucho miedo, ¿no? Todo esto ha sido la utilización del miedo como, no es novedad, ¿no? En el mundo, como fórmula para someter a las personas, como para restringir las libertades de las personas. El miedo siempre ha sido, el miedo a una invasión, el miedo a... Yo siempre pongo un ejemplo muy histórico en el Uruguay. Cuando José Artigas decide retirarse del sitio de Montevideo, si no recuerdo mal, allá de 1812, Artigas mueve sus tropas y se dirige hacia el norte del país, con destino, bueno, lo que sería luego ahí cerca de la zona de Paysandú. Inmediatamente la gente se le arrima y ahí se produce lo que se llamó después el éxodo del pueblo oriental. Son muy interesantes ver las cartas que escribe José Artigas, porque en esas cartas él le pide inicialmente a los distintos referentes de los pobladores, por favor, no se unan a nosotros porque no tengo con qué sustentarlo, no tengo con qué alimentar a toda esa gente que se venía uniendo. ¿Pero por qué se unía esa gente? Porque venían los portugueses. Y los portugueses se caracterizaron siempre por ser muy crueles. Violaban niños y mujeres, desollaban a los hombres, bueno, unas carnicerías brutales. Entonces la gente lo sabía del boca a boca. En esa época no existían los medios de comunicación que tenemos nosotros, pero por el boca a boca sabía. Entonces el pánico hacía que se unieran. Tanto es así que José Artigas empieza a mandar otro tipo de cartas cuando ve que es inevitable. Les dice, bueno, arrímense, y le manda cartas a los exploradores que iban más adelante en la misión, diciéndole que se busquen haciendas, o sea, conjuntos de ganado, donde sean, y vayan haciendo carneada, porque va a tener necesidad de darle de comer a toda esa gente que se ha unido con él. Toda esa gente se unió con él,
Por un lado sí, por el prestigio que tenía él, pero básicamente, y él lo sabía expresamente, que se unió con él porque era la única manera de salvar su pellejo, porque corría en peligro su vida. Cuando a nosotros se nos dice que hay una enfermedad que mata gente y todos los días a la hora de los informativos se nos están dando los números de los muertos, se nos está infundiendo miedo. Nadie disimula eso, que se está infundiendo miedo. Y ese miedo corre por igual en todos los seres humanos, con profesiones, sin profesiones, con oficio, sin oficio, el ciudadano más humilde y el ciudadano más encumbrado. Lo veo a diario. Y el miedo no es buen consejero. El miedo no es buen consejero porque lo primero que hace el miedo es omnibular, es tapar, es cercenar nuestra capacidad de reflexión y de razonamiento. Y a partir de eso nuestras libertades se reducen al extremo máximo. Hay una suerte, en el uso de tapabocas hay una suerte de masificación, ¿no? Todos tenemos que ser iguales y colocados como si fuéramos un número más dentro de una masa. Y la libertad individual queda aplastada y destruida para siempre. Sabemos cuál es el origen del taparse la cara. Taparse la cara es para que todos parezcan iguales. El taparse la cara es para esconder algo. El taparse la cara viene en general de los países de Oriente, que lamentablemente tienen muchos siglos atrás de sometimiento, de esclavitud en alguna medida. Nosotros los pueblos occidentales, para bien, para mal, con mucha sangre en el medio, hemos luchado por la libertad. Ahora queremos perder todas esas libertades. ¿Vamos a faltarle respeto a aquellos que murieron, nuestros antepasados, que murieron peleando por la libertad? No, creo que no. Enrique, para cerrar, Sí. me gustaría que hicieras una síntesis con lo más importante que debemos tener en cuenta las familias a la hora de ir quizás el lunes a luchar por los derechos de nuestros hijos. Sí, todo esto que venimos hablando también me lleva a esta reflexión. Los niños en corta edad, los estudiantes también, ya adolescentes, están en una época de maduración, de captación de conceptos y de ideas. Quizás una de las cosas más importantes es educar para la libertad. Educar para que ese niño o ese adolescente, cuando llegue a la mayoría de edad, sea un hombre libre, que decida por sí mismo. Tengamos en cuenta eso en el momento en que estamos. El establecimiento de cosas sin sentido, el establecimiento de arbitrariedades, la discriminación, no son buenos conceptos que se le están transmitiendo a nuestros niños y adolescentes en los centros educativos. El uso de tapabocas, la exhortación al uso de tapabocas y en algunos casos la arbitrariedad de la obligación que no existe al uso de tapabocas, en realidad transmite la peor de la enseñanza a nuestros alumnos. Le transmite la peor de la enseñanza a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Los prepara quizás para ser esclavos o para ser borregos, como yo uso, a veces no le gusta a la gente esa expresión, para ser, en definitiva, autómatas que no tengan capacidad de discernimiento, de reflexión. Lo que deben hacer los maestros y los profesores, en mi opinión, vengo de una familia de maestros y de profesores, es educar para la libertad, enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo, razonar con el estudiante, pero jamás establecer pensamientos en forma de imposición. Eso es quizás lo más valioso que un alumno puede llevarse y que lo va a tener en su corazón durante toda la vida, es ese tipo de enseñanza. Esto otro que supone sumisión, acatamiento, arbitrariedad, discriminación, daños, no, eso no. Enseñar para eso significa que eventualmente el alumno después pueda repetir esas malas conductas, esas conductas equivocadas respecto de sus semejantes. Por favor, tenemos que enseñar para la libertad, no podemos enseñar para la esclavitud. Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por todo lo que
nos dejaste hoy. Creo que queda bastante claro que hay con qué seguir trabajando y bueno, agradecerte. Que tengas buenas noches y estamos en contacto. Perfecto, el agradecido soy yo. Ustedes han conseguido una cosa muy importante que es este documento y están en la lucha. Los felicito. Muchas gracias, Enrique. Que tengas buen día.